que ha hecho un largo viaje para llegar hasta acá. Claro, el más grande viaje lo ha hecho en el abrazo solidario por Cuba durante tantos años. Alberto Mas es secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, es un referente de la solidaridad con Cuba en esa parte del mundo. Así que es para nosotros una alegría enorme, Alberto, que esté con nosotros en la emisora. ¿Qué tal? Hola, Abel, audiencia, el gusto de estar acá es mío. Realmente poder estar hoy aquí acompañando al pueblo cubano nos muestra algo más que en lo personal podemos llegar a decir que nos sentimos bien, contentos y demás, sino poder afirmarle a todo el pueblo que Cuba no está sola. Claro, usted ha llegado con ese convoy enorme de solidaridad con Cuba y estuvo hoy en el recibimiento precisamente. Sí, hoy llegó el barco, el Granma 2.0, como se lo ha denominado, y realmente la emoción de poder encontrar a este grupo de jóvenes, porque los que venían al barco eran todos chicos jóvenes, y eso para los que pintamos canas, realmente poder ver la continuidad de la solidaridad con Cuba y que se ha multiplicado en todos los continentes, nos da una inmensa alegría y te digo, una emoción de poderlos ver y además de encontrarnos con la alegría de que con los cuales se los recibió y con lo cual ellos llegaron, pero aparte porque sabemos que con esto, quizás las 30 toneladas que vienen en ese barco eh, van a ayudar, sí, pero les puedo asegurar algo, esas 30 toneladas en política, en solidaridad, pesan como 300.000 millones de toneladas de amor hacia el pueblo cubano. Y eso que todo cubano, el que desde el oriente hasta el occidente, tiene que saber que el mundo apoya en estas circunstancias a Cuba, que, que realmente está, no sé cómo definir a este descerebrado que está siendo hoy el ocupa de la Casa Blanca. Esto va a pasar porque este pueblo tiene la resistencia como parte de su ADN. Lo demostró en el periodo especial y lo está demostrando hoy también. Lo comentábamos hoy con algunos amigos. En el momento del apagón, acá en La Habana, en ningún país del mundo, sin luz, vos podías estar con la puerta abierta jugando al dominó abajo de una lámpara de pilas. Es decir, y eso es porque hay un pueblo que está unido y donde tiene sus problemas, sí, no los vamos a negar, pero sigue siendo el pueblo de Fidel. Claro, y sigue siendo además el pueblo que tiene ese altísimo nivel de conciencia del valor de la soberanía, del valor de la independencia, de no estar mirando hacia otro sitio, sino de estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Claro, hace muchos años que nosotros en Radio Habana, Cuba, tenemos el privilegio de tenerle a usted cada semana o cada mes colaborando con Radio Habana, Cuba, contándonos lo que pasa, lo que se vive en Argentina. ¿Cuándo fue la primera vez que se conectó usted con Cuba? La primera vez y, digamos, en términos teóricos y de lectura, y creo que no había nacido tu mamá. Yo empecé la militancia en el año 69, en el famoso Cordobazo argentino, era estudiante, estaba en una escuela nocturna porque tenía que trabajar durante el día. Y bueno, salí de delegado de la escuela, segundo delegado de la escuela, y a partir de ahí empezamos a armar un movimiento estudiantil y siempre leíamos, veíamos, y cuando estudiábamos, bueno, que el Che estaba en Cuba, que lo había ido a Bolivia, que lo habían asesinado, pero que la lucha siempre estaba permanente y que no había que rendirse nunca. Y bueno, esa frase que después acuñaron las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, bueno, de allí para acá. Después, personalmente pisé tierra cubana en el año 96, que vine a un acto del 26 de julio y a recorrer Cuba en medio de ese todavía
parte del periodo especial. Fue en ese discurso que Fidel en Holguín dijo que vamos a salir del periodo especial, y salió. Ese año recorrí más de 3.000 kilómetros de la isla y realmente vi, comprobé lo que en aquel momento no había redes sociales, era el diario, era el libro, por ahí alguna película, la televisión. Y comprobé que no estábamos equivocados en defender a Cuba. Claro. Y ha pasado ya más de un cuarto de este tercer milenio, de este siglo XXI. ¿Y cómo ve Alberto Más la figura del Che? Mira, el Che, yo creo que hablamos del Che y de Fidel y hablamos porque yo creo que hablar del Che y no hablar de Fidel y hablar de Fidel y no hablar del Che es dejar algo en el aire, algo ahí que en el medio, porque no fue casualidad que a partir de ese encuentro en México hayan tenido esta unión simbiótica incluso en los momentos en que discutían algunas cuestiones, porque incluso hasta el Che lo puso por escrito, a nosotros lo que esto nos pone en que las grandes frases de Fidel o del Che hoy están vigentes. Cuando el Che dijo al imperialismo, ni un tantico así. Muchachos, hoy, ¿qué es lo que nos está pasando? Sí, está más vigente que nunca. Y cuando Fidel en Buenos Aires, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, dijo médicos y no bombas, mira, en 4 palabras definió lo que hoy tendría que ser el mundo y lo miserable que estamos viviendo en esta situación. ¿Cómo no? Entonces usted tuvo la oportunidad de conocer a Fidel. De lejos, sí, pero realmente... Pero bueno, estuvo en ese acto en Holguín, ¿no? En ese acto en Holguín, bueno, en Buenos Aires cuando fue de lejos. Pero la figura de Fidel, vos podías estar a 200 metros de Fidel, pero lo sentías que estaba pegado a tu cuerpo. Yo tuve unos 90 años de Fidel, y cuando entró y saludó uno por uno a todos los que estaban en la primera fila, ya entró firme, paradito, caminando, y lo tuvo a Maduro hablándole durante toda la celebración de sus 90 años. Y nosotros decíamos, le está bajando línea, le está diciendo lo que hay que hacer, porque además Fidel veía lo que estaba pasando años luz para adelante. Y entonces, bueno, y yo creo que ese espíritu de análisis crítico, de búsqueda de la transformación de la realidad que enseñó Fidel a todos, no solamente a los cubanos, a todos en el mundo, yo creo que aquí Radio Habana Cuba eso lo está poniendo en práctica, y en estos momentos difíciles cuando más se necesita. Hay que pensar que por estos mismos estudios estuvo Fidel 4 veces en Radio Habana Cuba. O sea que estamos hablando aquí, si podemos decir con claridad, también con algo de ese influjo de Fidel, sobre todo en aquella intervención que hizo en el año 65, en junio, luego del ataque por Playa Girón. Ya en junio había una información clara de todo lo que se había hecho. Y Fidel vino a Radio Habana Cuba, hizo un análisis brillante que felizmente tenemos en nuestros archivos, de todo lo que había preparado el gobierno de Estados Unidos para tratar de destruir la revolución cubana, como siguen haciendo ahora. Lo que pasa es que realmente creo que el objetivo de Estados Unidos ha sido muy claro y ha seguido permanentemente los lineamientos de ese viejo memorándum, de ese oscuro funcionario del Departamento de Estado, Lester Mallory, que realmente diríamos un funcionario de cuarta categoría, que desarrolla ese memorándum, que es el que hoy están tratando de poner en práctica, ¿no? O sea, realmente, porque uno a veces se pregunta, ¿por qué Estados Unidos, con la cantidad de millones de habitantes que tiene, más de 300 millones, la primera economía del mundo, primer ejército en tecnología, primeros en el mundo, tiene tanta obsesión
con una pequeña isla de 10 millones de habitantes, pobre, porque no podemos decir que Cuba tiene grandes riquezas, ¿no? Es decir, ¿por qué esa obsesión? Y yo creo que la respuesta es muy cortita. Es por el ejemplo de Cuba. Porque ¿cómo? Entonces sí, un país chico, 10 millones de habitantes, pobre, en el mundo como millones se mueren de hambre, millones se acuestan a dormir los chicos con la panza vacía. Ninguno es cubano. Y en el propio Estados Unidos. Y en el propio Estados Unidos estamos viendo lo que ocurre en las grandes ciudades norteamericanas, la gente tirada en la calle, drogada por las calles. ¿Qué pasaría en el mundo si a alguien se le escapa un tiro acá en la calle 23? Se le escapa. Sería noticia en todos los noticieros, en las redes. Hay masacres en Estados Unidos y nadie se asombra. Entonces, lo que trata Estados Unidos de destruir es ese gran ejemplo que nos da Cuba, que nos muestra que la frase de Fidel, un mundo mejor, es posible, no es una retórica, no es retórica. Es una realidad que se puede construir y que el pueblo cubano la construye. Porque si no hubiera sido por la Revolución Cubana, hoy acá estaríamos viviendo como en Haití. Y no es así. Porque para Radio Habana Cuba recibir la visita de un amigo como usted es también recibir el abrazo de los buenos desde Argentina, desde todos los grandes amigos de Argentina. Recuerdo que en el año 2002 o 2003 la Feria Internacional del Libro de La Habana estuvo dedicada a Argentina y estuvieron las madres de Plaza de Mayo. Conversamos con Eva Bonafini en esa época aquí en Radio Habana. Así que siempre recibimos ese abrazo y esa sensación de hermandad de gente como usted que no nos puede faltar a Radio Habana. Yo les agradezco a ustedes realmente la invitación, les agradezco todo lo que hacen por Cuba y lo que hacen por el mundo, por los pueblos del mundo, y creo que hoy más que nunca esa frase que dijo el presidente Díaz-Canel en Argentina, que no hay y no habrá en este mundo nadie, ni imperio, ni nadie que rompa el amor que existe entre los pueblos de Argentina y el pueblo cubano.